con esto presiono para avanzar. Mantiene presionado este botón apuntando la laptop para el contacto. A ver, intenta, ¿Y por para favor. avanzar? Adelante el botoncito gordo. Y el botoncito gordo para avanzar, retroceder. Bueno, muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto poder estar el día de hoy aquí en este evento tan importante para nuestra especialidad. Y sí, efectivamente voy a hablar sobre el rol de la citometría de flujo en el diagnóstico y sobre todo en el seguimiento de pacientes con mieloma múltiple. Una neoplasia hematológica que afecta principalmente a pacientes adultos, a adultos mayores, pero que también hemos visto que afecta a pacientes adultos jóvenes, como hemos tenido el caso de pacientes con 28 años, 29 años de edad con esta patología. Y que también hemos visto a lo largo de estos últimos 20 años cómo esta neoplasia hematológica se ha beneficiado por múltiples fármacos, múltiples esquemas nuevos de tratamiento que están siendo beneficiados estos pacientes para su tratamiento. No tengo ningún conflicto de interés y empezaré diciendo que la citometría de flujo es una metodología que permite la detección simultánea de múltiples características físicas de eventos o células en suspensión. ¿Qué características físicas? Como por ejemplo el tamaño, la complejidad, el tamaño, la complejidad y la expresión o no de antígenos o proteínas con las que hemos marcado la muestra. Nosotros, los reactivos que utilizamos nosotros son los anticuerpos monoclonales. Entonces, esta tecnología va a permitirnos identificar, cuantificar y sobre todo caracterizar a las células. En este caso vamos a mencionar a los plasmocitos. Vamos a poder diferenciarlos claramente, un plasmocito normal de un plasmocito reactivo, de un plasmocito que es patológico. Y nosotros, por citometría de flujo, no vemos a las células así como las ven por morfología. Nosotros vemos puntos y de acuerdo a cómo estos puntos se agrupan, es que vamos, disculpen, no funciona el… Ah, no, aquí está. ¿Así? Allá. Bueno, disculpen. ¿Sí? Es que solo se ve. No está en la pantalla. Ah, no está saliendo ahí. Déjale. Si no, tendrá que ser el marcador de aquí. Mientras van solucionando. Se reinicia. Entonces, lo que nosotros, como les decía, no vemos células, vemos puntos. Y de acuerdo a cómo estos puntos se agrupan, porque comparten ciertas características, como por ejemplo vemos allá abajo en la parte izquierda, que comparten, por ejemplo, la granularidad o el tamaño, es que vamos a poder diferenciarlos y decir, por ejemplo, si es un neutrófilo, si es un monocito o es un linfocito. Y con mayor razón, si tenemos marcada esa muestra con algún anticuerpo monoclonal, como están viendo ahí el CD45. ¿No? Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a poder identificar a las células y poder decir si es que son normales, son patológicas, si son normales, en qué estadio de maduración se puedan encontrar. Eso es lo que va a permitir la citometría de flujo. Ahí estaba, en este gráfico, está una muestra marcada de médula ósea con CD45 y en el otro lado es una muestra de sangre periférica marcada con el mismo anticuerpo monoclonal. Son diferentes porque la muestra de médula ósea tenemos todas las células, desde la célula stem cell hasta la célula más madura, incluyendo los plasmocitos, y en el otro lado todos son células maduras en la sangre periférica. Que la citometría de flujo es una metodología que está en todos los campos de la ciencia, pero principalmente está en el campo de la oncohematología, para lo cual ha sido estandarizada, ¿no? Todas las neoplasias hematológicas es las que nosotros hemos implementado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Hacemos el diagnóstico y seguimiento de leucemias, de linfomas y sobre todo de mieloma múltiple, tanto el diagnóstico como el seguimiento. En esta diapositiva, la anterior,
quería decirles que las células plasmáticas se originan obviamente en la médula ósea. Ahí está. Entonces decía que las células plasmáticas se originan en la muestra de médula ósea, y que es el último estadio de diferenciación de los linfocitos B, y que su función principal es la producción de los anticuerpos, ¿no? Y que cuando éstas se descontrolan en su producción, lo que vamos a tener es que van a comenzar a producir un determinado tipo de anticuerpo y va a haber una restricción de una de las cadenas ligeras, sea kappa o sea lambda. Y si además ese paciente tiene anemia, tiene lesiones líticas, tiene daño renal e hipercalcemia, estaríamos hablando de un mieloma múltiple sintomático. Ahora en esta nueva diapositiva vamos a ver cuáles son los criterios para el diagnóstico de mieloma múltiple. El diagnóstico de mieloma múltiple, como lo ven ustedes ahí en la pantalla, refiere que tiene que ser más de 10% de células plasmáticas clonales y además que cumpla otros criterios, los criterios CRAP, los que les he mencionado anteriormente, ahí están descritos. O como biomarcador de malignidad, si ya cumple solo más de 60% de células plasmáticas clonales, por sí solo ya podemos hablar de mieloma múltiple. Entonces, la clave está, y hasta ahí no hemos mencionado a la citometría de flujo como criterio diagnóstico del mieloma múltiple, pero aquí hablan de que tiene que ser más del 60%, más de 10% de células plasmáticas clonales. ¿Y cómo hacemos el estudio de esa clonalidad? Gracias. Entonces, ahora sí se mira. Entonces, estas células plasmáticas deben ser clonales. ¿Y cómo hacemos esa clonalidad? La podemos hacer tanto por citometría de flujo, o sea, por el fenotipo, y también por inmunohistoquímica. Recordarles que el diagnóstico de mieloma múltiple es integral, ¿no? Donde tiene que incluir la morfología, la inmunología, y hacemos por inmunofenotipo, la citometría de flujo, o por inmunofenotipo, por inmunohistoquímica, los estudios moleculares y también las imágenes diagnósticas. Y que en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas desde el año 2012 hemos implementado los protocolos estandarizados de Euroflow, que justamente ha permitido estandarizar esta metodología para todo lo que es estudios de neoplasias hematológicas, tanto para el diagnóstico, y en estos últimos años se han implementado protocolos validados para el seguimiento de mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces, consta de una serie de algoritmos donde hay preguntas del clínico, una sospecha clínica, como por ejemplo hay sospecha clínica de mieloma porque hay plasmocitos incrementados en la morfología. Entonces nosotros hacemos el estudio por un panel dirigido al estudio de células plasmáticas. Este panel consta de 2 tubos y cada tubo tiene una combinación de 8 anticuerpos monoclonales, ¿no? Pero estos anticuerpos monoclonales no es suficiente el anticuerpo monoclonal, sino es muy importante el fluorocromo al cual ha sido conjugado y también la clona de donde ha sido fabricado este anticuerpo monoclonal, así como también se ha validado la cantidad de reactivo o de anticuerpo monoclonal que vamos a emplear en cada estudio. Y es así que en estos últimos años hablamos ya de la citometría de flujo de nueva generación, en donde no solamente se ha estandarizado o se ha validado los paneles con los que vamos a marcar la muestra, sino también se ha estandarizado los equipos, se han validado qué equipos citómetros de flujo vamos a emplear, así como también cómo vamos a marcar la muestra, los protocolos, los operativos que tenemos para el marcaje de estas muestras, y también en la interpretación, que actualmente esa parte es semiautomatizada y parte manual. Estamos yendo hacia el camino de la automatización, sobre todo en esta última parte, que es la interpretación de los resultados. Lo que nos está permitiendo es que seamos reproducibles, que seamos precisos y que seamos trazables,
¿no? Y que en sí es, hablando de estandarización, que nos permite compararnos con otros. Y esta combinación de anticuerpos monoclonales nos permite identificar claramente una célula plasmática y poder decir si esta célula plasmática es normal o es patológica. Una célula plasmática la identificamos porque expresa 138, expresa CD38. Y vemos cómo expresa los otros marcadores, como es el CD19, el CD45, que generalmente no expresa CD56. Para nosotros es un fenotipo normal de una célula plasmática y que sobre todo es una célula plasmática policlonal porque evaluamos cadenas ligeras kappa y lambda, las evaluamos a nivel de citoplasma. Vemos que estas son de color verde, las células plasmáticas, en este caso normales, y que son policlonales. En el caso de las células plasmáticas patológicas, vemos que también coexpresan 138 y CD38 y que además en este caso estas células plasmáticas patológicas han perdido expresión de 19, de 45, están expresando CD56 que no les corresponde, todas esas están de color rojo y que sobre todo son clonales. Hay restricción de cadena ligera lambda, ¿no? Solo se restringen a nivel de lambda. Entonces, para nosotros son células plasmáticas patológicas, las rojas. Y entonces, claramente podemos diferenciar una célula plasmática normal de una célula plasmática patológica. Y que también, de acuerdo a este estudio, refieren que el 92% de las células plasmáticas de mieloma múltiple tienen alguna alteración fenotípica aberrante. Pero nosotros a lo largo de la experiencia que tenemos, vemos que el 100% de las células plasmáticas de mieloma múltiple presentan por lo menos 2 a 3 alteraciones fenotípicas en todos los marcadores que evaluamos, además de ser clonales. Y que otro de cómo ayuda la citometría de flujo para el diagnóstico de mieloma múltiple es que nosotros identificamos todo el compartimento de células plasmáticas, tanto normales como patológicas, ¿no? Y quedándonos con ese compartimento de células plasmáticas, podríamos estar frente a tres escenarios. El primero es que todas las células plasmáticas que yo identifico sean normales, el 100%, ¿no? Ahí sí es que hay un incremento de células plasmáticas, pero estas son normales, tienen un fenotipo normal y son policlonales, entonces estamos frente a una plasmocitosis de tipo reactivo. Aquí no hay enfermedad. Un tercer escenario que puede ocurrir, un tercer escenario que puede ocurrir es que el 100% de células plasmáticas que yo identifique sean clonales, sean patológicas. Ahí estaríamos por fenotipo frente a un mieloma múltiple, ¿no? Del tipo sintomático, por fenotipo. Y un tercer escenario es que que tengamos en ese compartimento de células plasmáticas tanto células plasmáticas normales como patológicas. Entonces, si es que ese compartimento de células plasmáticas, lo que predomina son las patológicas, es decir, solo tenemos menos del 3% de células plasmáticas normales, entonces estamos ahí frente a un mieloma múltiple del tipo sintomático. ¿Por qué queremos hablar tanto de mieloma múltiple sintomático? Porque es en estos pacientes donde el clínico, en este caso el hematólogo o el oncólogo, es que va a iniciar tratamiento. En otro caso, como por ejemplo la gamapatía monoclonal de significado incierto o el mieloma tipo Smoldering, todavía están a la expectativa, en espera. Entonces, si es que encontráramos que hay más del 5% de células plasmáticas normales, hablaríamos de que estamos frente a una gamapatía monoclonal de significado incierto. Y si es que estamos en un rango entre 3 y 5% de células plasmáticas, vemos que estamos dentro de un mieloma tipo Smoldering, pero esto es por fenotipo. De todas formas, se tiene que corroborar esto con los otros criterios que ya les mencioné anteriormente, que tiene que haber más de 10% de células plasmáticas, pero que sean clonales. Entonces he traído estos casitos, por ejemplo, acá ya he identificado las células plasmáticas patológicas, en este caso, de color rojo,
¿no? Que expresan 138 y que expresan 38 y que han perdido expresión de CD45. Estas representan el 38%. Y además tenemos células plasmáticas normales, no sé si logran ver aquí, de color fucsia, que representan en este caso 0,1%, pero que están divididas aquí, unas van para lambda y otro grupito pequeño ahí en capa. Es decir, las fucsias son policlonales, son células plasmáticas normales, y las de color rojo son células plasmáticas clonales, son células plasmáticas patológicas. Entonces, cuando evaluamos esto, sacamos una relación entre cuánta cantidad hay de células plasmáticas normales sobre la cantidad total de plasmocitos, y vemos que ese ratio es 0,29%, es menor que ese 3% que hemos dicho. Entonces aquí, primero que tenemos que hay más de 38%, más de 10% de células plasmáticas clonales, y este ratio que me dice que es menos del 3%, estamos frente a un mieloma múltiple del tipo sintomático, ¿no? Y que se cumplen los criterios. Aquí les traigo otro ejemplo de este caso 2, en donde, bueno, en realidad es la misma gráfica, pero lo que yo quería mostrarles aquí es que hagamos de cuenta que estas células plasmáticas de color rojo representan solamente el 3,8%. Con ese porcentaje no podríamos decir que es un mieloma múltiple, pero las células plasmáticas normales representan el 0,01% y el ratio también es 0,29. Por fenotipo diríamos que estamos frente a un mieloma múltiple de tipo sintomático, pero que sí tendríamos que confirmar por morfología, es decir, en el mielograma o en la biopsia de médula ósea, que tengamos ese recuento mayor al 10%, que es el criterio para definirlo como mieloma múltiple. Y sí es posible que suceda esto porque generalmente tenemos valores de células plasmáticas distintos por citometría a lo que se tiene por el mielograma o en la biopsia de médula ósea por el efecto dilucional o la infiltración en parche que tenemos en esta patología en especial. Y este tercer caso, donde también nos envían el clínico porque había plasmocitosis por morfología, y evidentemente sí las veíamos por morfología incrementada las células plasmáticas con una morfología anormal. Cuando hicimos la citometría de flujo, y esas células plasmáticas representaban el 15-17%, ya estamos más del 10%, pero el requisito es que sean clonales. Y cuando hicimos por citometría de flujo, evaluamos a estas células plasmáticas, vimos que estas células plasmáticas tenían un fenotipo normal y sobre todo que eran policlonales. Entonces, en este caso, en este último caso que les traigo, estamos frente a una plasmocitosis de tipo reactivo. Y ahora voy a pasar brevemente a hablar sobre la monitorización del mieloma múltiple. ¿Cómo hacemos el seguimiento de estos pacientes que, como ya les he indicado al inicio de esta presentación, se han visto beneficiados de los múltiples fármacos que han aparecido, es decir, nuevos esquemas de tratamiento? Como sabemos, esta neoplasia no es curable, pero que sí, con estos nuevos fármacos lo que se ha hecho es mejorar la sobrevida libre de enfermedad de estos pacientes y sobre todo mejorar su calidad de vida. Entonces se ha visto la necesidad de contar con metodologías más sensibles que me permitan hacer un adecuado seguimiento a estos pacientes. Y es así que en el 2016 el Grupo de Trabajo Internacional de Mieloma establece criterios, nuevos criterios para decir si hay enfermedad mínima residual negativa en estos pacientes, y menciona dos metodologías muy importantes para hacer. Una, que puedes hacerlo por citometría de flujo, pero de nueva generación, que cumple unos requisitos, o si no también por secuenciamiento. Y es aquí, ¿no?, donde indica la citometría de flujo de nueva generación. Para que yo diga que es negativo, tengo que demostrar la ausencia de células plasmáticas aberrantes, obviamente por citometría de flujo de nueva generación, en una muestra de médula ósea usando protocolos estandarizados de Euroflow, ¿no?, en donde tengan que alcanzar una sensibilidad de 10 a la menos 5, es decir, una célula plasmática en 100.000, o sea que yo no detecto ninguna célula plasmática en 100.000 células plasmáticas elevadas, pero para lo cual yo tengo que evaluar por lo menos 10 millones de células para poder asegurar esta sensibilidad y de que mi paciente no tiene células plasmáticas patológicas. Con los criterios
Con los criterios anteriores que se tenía, se hablaba de una remisión parcial, de una remisión parcial muy buena, de una respuesta completa, pero esos criterios en respuesta parcial no eran suficientes, porque se veía que estaban en respuesta parcial porque cumplían ciertos criterios, pero luego acá ven con unas estrellitas amarillas, es que progresaban clínicamente, o sea que recaían, aparentemente tenían respuesta, incluso con respuesta parcial muy buena o incluso con respuesta completa, se veía que esos pacientes que alcanzaban esos tipos de respuesta, a los poco tiempo recaían. Entonces es por eso que se vio la necesidad de contar con estas metodologías de citometría de flujo de nueva generación o por secuenciamiento también de nueva generación, para poder hacer este seguimiento de estos pacientes. Entonces, la citometría de flujo de nueva generación frente al secuenciamiento tiene ciertas ventajas que les voy a describir rápidamente, como por ejemplo se puede aplicar al 100%, casi al 100% a todos los casos, que no necesitamos el diagnóstico que tuvo, el fenotipo que tuvo al momento del diagnóstico, y que sobre todo que necesitamos trabajar con mínimo 10 millones de eventos y que necesitamos una muestra fresca. Y sobre todo la principal ventaja de la citometría de flujo es que no solamente cuando estudiamos, no solamente nos dirigimos a las células plasmáticas, sino evaluamos toda la médula ósea del paciente, es decir, vemos si es que esa médula es una adecuada médula ósea, si no está hemodiluida, o si además puede haber una segunda neoplasia que puede presentarse en este tipo de pacientes. Esa es una de las principales ventajas que tiene la citometría de flujo. Entonces, hablamos de citometría de flujo de nueva generación, enfermedad residual medible, es decir, cuánto ya somos capaces nosotros de detectar enfermedad positiva en nuestros pacientes, usando una metodología, repito, de alta sensibilidad. Entonces, aquí, actualmente, lo que dice el Grupo Internacional de Trabajo es que debemos alcanzar una sensibilidad de 10 a la menos 5. Y nosotros, por citometría de flujo, no solamente debemos llegar hasta ahí, sino debemos ser más profundos para asegurar al clínico que si tiene o no enfermedad residual su paciente. Entonces, lo importante es alcanzar esa sensibilidad, demostrar que no tiene enfermedad positiva su paciente y sobre todo mantener esa respuesta, es decir, que esa respuesta sea de alta calidad y sostenida a lo largo del tiempo. Para lo cual, para hacer la citometría de flujo de nueva generación, requerimos de tres partes muy importantes. Uno, obviamente, lo que están viendo para alcanzar esa sensibilidad tan elevada, necesitamos incrementar el número de células que vamos a evaluar. Y lo otro es utilizar anticuerpos, paneles que han sido validados, donde ya les dije que es muy importante el fluorocromo, la clona con la que ha sido fabricado el anticuerpo y la cantidad de reactivo a emplear. Y como les decía, tenemos los paneles estandarizados del consorcio Euroflow que han permitido para el seguimiento de estos pacientes, y ahí consta de 2 tubos, combinación de 8 anticuerpos monoclonales, ¿no? Esos son paneles que han sido validados. Para incrementar el número de células necesitamos nueva metodología para poder trabajar esa muestra y adquirir tanta cantidad de células, que es los 10 millones de eventos. Para eso usamos el protocolo de Buck Lysis, ¿no? Y que ha permitido tener mayor sensibilidad de 10 a la menos 5 con un análisis de más de 10 millones de células. Y que, como les decía, la citometría de flujo no solamente se dirige a las células plasmáticas, sino evalúa toda la médula ósea y podemos evaluar la calidad de la muestra. Aquí sí es muy importante que no haya una hemodilución. ¿Y cómo la podemos ver? Porque la citometría de flujo evaluamos las células que son propias de médula ósea, como por ejemplo los mastocitos, o que estén disminuidos las células, la serie eritroide, es un criterio que nos habla de que está esa muestra hemodiluida. Si el método no está estandarizado, el valor de la enfermedad residual se pierde completamente, ¿no? Entonces, sí, también se ha generado tanta información, tantos datos, con 10 millones de eventos que se evalúan, es que necesitamos de métodos automatizados para hacer este estudio, ¿no? Y
Como ven, nosotros tenemos dificultades para hacer la monitorización de enfermedad mínima residual en médula ósea en pacientes con mieloma múltiple. Y hemos visto, porque se tiene que hacer un aspirado, un procedimiento invasivo, se tienen niveles variables por la hemodilución, que si es una muestra hemodiluida y yo no encuentro células plasmáticas patológicas, yo puedo decir que es negativo, pero en realidad ahí puede haber enfermedad, ¿no? Y bueno, lo nuevo de citometría de flujo para el estudio de células plasmáticas es evaluar las células plasmáticas que están circulando en sangre periférica. Pero actualmente esto está en estudio, todavía no se ha aplicado para el seguimiento de los pacientes, pero es algo nuevo que se viene para el estudio de pacientes o el monitoreo de pacientes con mieloma múltiple. Entonces, como conclusiones, la monitorización del tratamiento en mieloma múltiple requiere de herramientas más allá de las utilizadas convencionalmente para definir respuesta completa, de alta calidad y sostenible, que necesitamos de los métodos más sensibles de detección de enfermedad residual, como son los métodos de nueva generación, citometría de flujo y secuenciamiento, y que la médula ósea es la muestra más sensible para detectar persistencia de enfermedad residual. Quería mostrarles el laboratorio de citometría de flujo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, es el área de los citómetros, tenemos 3 citómetros FACS-LYRIC, que tenemos protocolizado cómo hacemos el diagnóstico de estas neoplasias hematológicas, un área preanalítica, es muy importante la calidad de la muestra, cómo viene identificada la muestra, la parte analítica y la parte posanalítica. La producción del laboratorio de citometría de flujo en los últimos 10 años, y que también todo este trabajo que venimos haciendo se refuerza en los controles externos de calidad en los cuales participamos, como es el Colegio Americano de Patólogos, UCANECAS, y desde este año estamos participando del control de calidad del consorcio Euroflow justamente para el monitoreo de enfermedad mínima residual de pacientes con mieloma múltiple, y que desde este año, en diciembre del año pasado, hemos alcanzado la acreditación ISO 9001-2015. Nos hemos unido a la acreditación que ya tenía el laboratorio del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas desde antes del 2014. Entonces, ya el laboratorio de citometría de flujo, junto con el laboratorio de hematología especial, contamos con esta certificación ISO, ¿no? Es el equipo multidisciplinario que trabaja en el laboratorio de citometría de flujo, está constituido por médicos, trabajan tecnólogos médicos, biólogos y personal administrativo. Muchas gracias.